Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Ave María. En este octavo día de la novena al Espíritu Santo vamos a meditar el don de fortaleza. Antes demos algunas definiciones. En el Catecismo de San Pío X se define de la siguiente manera este don. Fortaleza es un don que nos inspira valor y aliento para guardar fielmente las leyes de Dios y de la Iglesia y con que vencemos todos los obstáculos y asaltos de nuestros enemigos. Por su parte, el padre Royo Marín, siguiendo la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, en el libro Teología de la Perfección Cristiana, define este don así. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar, por instinto del Espíritu Santo, toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Antes de pasar a explicar un poco más detenidamente este don, veamos a qué llamamos fuerte y en qué se distingue este don de la virtud de la fortaleza. Porque una cosa es el don y otra es la virtud. Se dice fuerte, según el cuerpo, por ejemplo, quien puede superar los obstáculos corporales. Y se dice fuerte, según el espíritu, quien puede vencer las dificultades que asaltan el ánimo. Y la fortaleza como virtud afirma el ánimo en las cosas difíciles de hacer o sobrellevar. Pero esta virtud afirma el ánimo en estas cosas difíciles de hacer o sobrellevar, pero de un modo humano, que es propio de las virtudes. Y se distingue la virtud del don porque el don de fortaleza afirma el ánimo del hombre según el modo superior o divino, que es justamente lo peculiar a los dones. Mientras notamos vacilación y desconfianza cuando el hombre es movido por la virtud, advertimos intrepidez y seguridad cuando el don mueve al hombre. Cuando simplemente nos dejamos guiar o nos guiamos por la virtud de la fortaleza, siempre hay un cierto temor, una cierta vacilación. En cambio, cuando viene el Espíritu Santo con la asistencia de su don, entonces allí ya no cabe vacilación, duda, sino que nos volvemos intrépidos. Tenemos una seguridad firme de vencer las dificultades y emprender cosas heroicas por Dios. Es por ello que el padre Royo Marín define este don como un hábito sobrenatural que robustece al alma para practicar, dice, por instinto del Espíritu Santo, toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Dice robustecer el alma porque este don tiene como misión elevar sus fuerzas, por decirlo así, hasta el plano de lo divino. Y robustece el alma para practicar toda clase de virtudes. Practicar porque bajo la acción de este don, el alma no discurre ni razona, obra por un impulso interior, a manera de instinto, que procede directa e inmediatamente del Espíritu Santo, que pone en marcha sus dones. Y el don de fortaleza nos hace practicar
todas las virtudes, porque su influencia llega a todas las demás virtudes, cuya práctica en grado heroico supone fortaleza de alma verdaderamente extraordinaria, porque practicar todas las virtudes en grado heroico solamente lo alcanzan las almas realmente fuertes, no solamente que tengan la fortaleza como virtud, sino sobre todo por el don de la fortaleza del Espíritu Santo, ya que la sola virtud no podría proporcionar al alma practicar todas las virtudes en grado heroico. Y justamente por esto, tal como le explica Santo Tomás de Aquino, ya que el don de fortaleza tiene que abarcar tantos y tan diversos actos de virtud, necesita a su vez ser gobernado por el don de consejo. Podríamos resumir toda esta definición y explicación con un texto del padre Lallemant. Él dice: el don de fortaleza es una disposición habitual que pone el Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo para hacer y sufrir cosas extraordinarias, para emprender las acciones más difíciles, para exponerse a los daños más temibles, para superar los trabajos más rudos, para soportar las penas más horrendas, y esto constantemente y de una manera heroica. Y algo propio de este don de fortaleza es que nos va a llevar a practicar esas virtudes en grado heroico, pero es que además nos va a dar una invencible confianza en que vamos a superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Y esto es una de las más claras notas de diferencia entre la virtud y el don de fortaleza. Santo Tomás de Aquino dice que también la virtud tiene por misión robustecer al alma para sobrellevar cualquier dificultad o peligro, pero proporcionarle la invencible confianza de que lo superará de hecho solamente pertenece al don de fortaleza. Insistamos un poco más en este aspecto del don de fortaleza, citando a Juan de Santo Tomás, un comentarista estupendo de Santo Tomás de Aquino. Dice: el don de fortaleza le hace al alma sobrellevar los mayores males y exponerse a los más inauditos peligros con gran confianza y seguridad, por cuanto la mueve el propio Espíritu Santo, no mediante el dictamen de la simple prudencia, sino por la altísima dirección del don de consejo, o sea, por razones enteramente divinas. ¿Y por qué es absolutamente necesario este don? Primero, para la perfección de las virtudes infusas, como por ejemplo la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, etc., ¿no? Porque únicamente puede llamarse perfecta una virtud cuando su acto brota del alma con energía, prontitud e inquebrantable perseverancia. Este heroísmo continuo solo es posible por este don. Su influencia llega a todas las virtudes, como ya explicamos, y es por eso que este don necesita ser gobernado por el don de consejo. También es necesario para permanecer en estado de gracia. Miren, muchas veces nos metemos en ocasiones o estamos en ocasiones en que el dilema se plantea repentina e inexorablemente entre el heroísmo o el pecado mortal. Evitar el pecado, no pecar, rechazar la tentación o caer en el pecado. En estos casos, mucho más frecuentes de lo que realmente nos creemos, no basta la simple virtud de la fortaleza para rechazar esa ocasión de pecar, la tentación. Precisamente por lo violento, repentino e inesperado de la tentación. Porque muchas veces vienen y se presentan sin que nos lo esperemos.
Y la aceptación o el rechazo de esa tentación es cuestión a veces de segundos o de un segundo. Por ello, no es suficiente el modo lento y discursivo de las virtudes, de la prudencia y de la fortaleza para rechazar esa tentación, sino que es necesario, es menester la intervención ultra rápida de los dones, de consejo y de fortaleza. Por eso Santo Tomás de Aquino dice que los dones son totalmente necesarios para nuestra salvación eterna, porque cuántas veces solamente por nuestra virtud, por la virtud, no podemos rechazar las tentaciones, porque la virtud como tal, ya que depende de alguna manera de nosotros mismos, depende de lo que nosotros hagamos por adquirir esa virtud, sigue siendo, ya que así es nuestra naturaleza, limitada. Esa virtud es limitada. En cambio, el don, ya que es una asistencia especial del Espíritu Santo, nos da esa seguridad, nos da esa fortaleza, en este caso, para rechazar con valentía las tentaciones. El padre Lallemán resume la necesidad de este don de la fortaleza, sobre todo para permanecer en gracia, con estas palabras. Es extremadamente necesario en ciertas ocasiones en las que uno es combatido por tentaciones apremiantes, a las que, si se quiere resistir, es preciso resolverse a perder los bienes, el honor o la vida. En estos casos, el Espíritu Santo ayuda poderosamente con su consejo y su fortaleza al alma fiel, que, desconfiando de sí misma y convencida de su debilidad y de su nada, implora su auxilio y pone en él toda su confianza. En estos trances, las gracias comunes no son suficientes. Por lo tanto, solamente con este don de fortaleza podemos llegar a pedir y a estar dispuestos, tal como nos hace pedir y meditar San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, estar dispuestos a perder todo el mundo, todas las cosas, antes de cometer un solo pecado mortal. Y es lo que han hecho los santos. ¿Cuántos santos en algunos momentos de su vida que han sido muy tentados, o cuando han sido los mártires, por ejemplo, cruelmente torturados, obligados, instigados a pisar o a escupir la cruz o alguna imagen, algún objeto religioso, ellos se han resistido, no solamente por la virtud de la fortaleza que hubiese sucumbido, sino por esta asistencia, por este don de fortaleza que en estos momentos difíciles viene a asistirnos, a ayudarnos, el Espíritu Santo. Veamos ahora los efectos de este don. 1. Proporciona al alma una energía inquebrantable en la práctica de la virtud. El alma siente, como es natural, el peso del día y del calor, pero con energía sobrehumana sigue hacia adelante a pesar de todas las dificultades, sin desfallecimientos ni flaquezas gracias a este don. Los efectos son interiores y exteriores. Los interiores, todas las generosidades y sacrificios que llegan con frecuencia al heroísmo, luchas incesantes y victoriosas contra las solicitudes de Satanás, del amor de sí mismo y de la impaciencia. Los efectos exteriores son magníficos triunfos obtenidos por el Espíritu Santo contra el error y el vicio. Y también nuestro pobre cuerpo, entregándose con ardor a las prácticas de la mortificación o sufrimiento y sufriendo sin desfallecer los más crueles dolores. Justamente por este don de fortaleza, muchos santos han llegado al heroísmo en la práctica de las penitencias, con ayunos constantes, días enteros, flagelaciones sangrientas, cilicios que no se quitaban en meses enteros. El cuerpo ante esto es flaco y sucumbe, solamente se entiende por la asistencia de este don. O lo que emprendían tantos santos como, por ejemplo,
San Francisco Javier, el patrono de las misiones, que estuvo dispuesto a entregar toda su vida, inclusive estaba dispuesto, se crea esto una exageración, una tontería, una locura, un sinsentido, pero estaba dispuesto a cruzar mares nadando para ir a evangelizar a aquellas tribus donde aún no había llegado la palabra de Dios. Todo esto es gracias al don de fortaleza. Segundo efecto, destruye por completo la tibieza en el servicio de Dios. La tibieza obedece casi siempre a la falta de energía en la práctica de la virtud. La mayoría de las almas que desfallecen y renuncian a la lucha porque les resulta demasiado cuesta arriba tener que vencer en tantas cosas y mantener su espíritu un día tras otro en el cumplimiento del deber. Sin embargo, por este don, nuestra alma destruye por completo esa tibieza en el servicio de Dios. Tercer efecto. Hace al alma intrépida y valiente ante toda clase de peligros o enemigos. Por ejemplo, los apóstoles, que al principio eran unos cobardes y unos miedosos que estaban escondidos, que no querían salir de su escondite por miedo a los judíos que también les podían matar, inclusive después de que vieron a Jesús resucitado y Jesús subió a los cielos, ellos seguían con miedo. Sin embargo, cuando viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, esos hombres se transformaron, perdieron toda su cobardía y fueron a luchar y fueron a enfrentarse contra todos los judíos, a predicar sin miedo la palabra de Dios, a evangelizar, y así que llegaron por tantísimos lugares. Santiago, por ejemplo, llegó aquí a España y empezó a evangelizar. El don de la fortaleza que les llevó, que les movió. Curiosamente, el día de Pentecostés, cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo, ellos se presentan con entereza y valentía sobrehumanas ante el pueblo que le estaba oyendo, y no tenían miedo en echarles en cara que ellos habían crucificado a Jesucristo. Todos confesaron a su Maestro con el martirio. Cuarto efecto. Hace soportar los mayores dolores con gozo y alegría. Los santos no se resignan ante el dolor. Salen a buscarlo voluntariamente. Se manifiesta en penitencias increíbles y en una paciencia heroica con la que soportan los mayores sufrimientos. Y por último podemos mencionar como efecto de este don que proporciona al alma el heroísmo de lo pequeño, además del heroísmo de lo grande. El mérito de soportar sin el menor desfallecimiento el martirio, podemos decirlo así entre comillas, a alfilerazos. Vamos, el martirio de cada día, que constituye la práctica heroica del deber diario. Puede igualar y aún sobrepasar incluso este martirio diario al martirio de sangre. Porque el martirio de sangre, no sé, te pegan un tiro, te cortan allí los miembros y desangras un rato o un día si quiere, pero luego ya se acaba. En cambio, el martirio de cada día, el cumplimiento con perfección de nuestro deber diario, se requiere para ello también este don. Dios sabe descubrir para cada alma, en su vocación, el camino del Calvario. También encontramos unos vicios opuestos a este don de la fortaleza. Según San Gregorio, al don de fortaleza se oponen el temor desordenado o timidez, acompañado muchas veces de cierta flojedad natural, que provienen del amor a la propia comodidad, y nos impide emprender grandes cosas por la gloria de Dios y nos impulsa a huir de la ayepción y del dolor. Por lo tanto, el vicio del temor desordenado o timidez, que el padre Lallemant, al que ya hemos citado en otras ocasiones, resume de esta manera: 1000 temores nos asaltan en todo momento
y nos impiden hacer multitud de bienes que haríamos si siguiéramos la luz del don de consejo y el ánimo y valor que provienen del don de fortaleza. Pero tenemos demasiados puntos de vista humanos y todos nos hace tener miedo. Miedo de arruinar nuestra salud, y esto hace que nos limitemos a un pequeño y cómodo empleo, sin que ni el celo ni la obediencia puedan determinarnos a hacer algo más. Miedo de molestarnos, y este miedo nos aleja de las penitencias corporales. No se puede decir de cuántas omisiones nos hace culpables el miedo. Son muy pocas las personas que hacen por Dios y por el prójimo todo cuanto podrían hacer. Es preciso imitar a los santos, no temiendo más que el pecado. Enfrentándonos con toda clase de riesgos y peligros, como le hizo San Francisco Javier al momento de evangelizar, o deseando afrentas, persecuciones, humillaciones, como San Ignacio de Loyola. Y expliquemos brevemente 2 medios para fomentar este don, teniendo en cuenta y recordando una vez más que este don no lo obtenemos por nuestras fuerzas, porque nos lo merecemos. Como bien dice la palabra, es un don, es un regalo. Pero sin embargo, Dios, para que me dé este regalo, requiere ver en mí también esa disposición. Por eso son medios que podemos fomentar para que Él nos lo conceda. Y el primero es acostumbrarnos al cumplimiento exacto del deber a pesar de todas las repugnancias. Miren cuánta gente hemos visto muchas veces quieren emprender grandes obras, grandes apostolados, quieren hacer cosas maravillosas. Quisieran el martirio, quisieran conquistar el mundo para Dios. Pero nunca, ni con mucho, podremos llegar al heroísmo de los santos hasta que actúe intensamente en nosotros el don de fortaleza. Pero esta actuación no suele producirla el Espíritu Santo para premiar la flojedad y pereza voluntaria. Al que hace lo que puede, no le faltará la ayuda de Dios. Pero nadie puede quejarse de no experimentarla si ni siquiera hace lo que puede. Como decimos con el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y otro medio es no pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. Si al experimentar cualquier dolor que la providencia nos va enviando, empezamos a quejarnos y a pedirle a Dios que nos la quite, ¿de qué nos maravillamos si no vienen en nuestra ayuda los dones del Espíritu Santo? Este don se nos da para poder soportar las grandes tribulaciones por las que inevitablemente hay que pasar en esta vida, para llegar a la cumbre de la santidad. Pero si no somos capaces de soportar, tenemos miedo a pasar esos sufrimientos, esas cruces, pidamos a Dios que nos conceda la gracia de desear pasar esos sufrimientos. Aún podemos añadir un par de medios más. Por ejemplo, que practiquemos con valentía o debilidad, si no podemos con valentía, mortificaciones voluntarias. Recuerdo ahora mismo que en una misa que un sacerdote estaba predicando a unas monjitas, a unas religiosas, y les decía el sacerdote que eso de llevar cilicios, de flagelarse, de ayunar, eso era de antes, que la gente no había entendido muy bien lo que realmente el Señor quiere, que quiere misericordia y no sacrificios, que no hay que mortificarnos, que no hace falta que lleven cilicio, no hace falta que se flagelen, no hace falta que ayuden, nada de eso, que amen a los demás, que sirvan, que quieran, que respeten, que toleren, que eso es la mortificación más grande. A Dios gracias, en esa orden tiene un poco de cabeza, y después de la misa, la maestra de novicias
les llevó a las novicias y les dijo: no hagan ni caso a lo que el sacerdote hoy les ha predicado. Eso de que no debemos hacer mortificaciones voluntarias es mentira. Hay que hacer lo que nuestro Señor nos enseñó, lo que Él nos pidió y lo que los santos han hecho, que son nuestro ejemplo. Por eso hay 1000 detalles de la vida diaria en que podemos mortificarnos voluntariamente. Quizá a todos Dios no nos pida o no les pida flagelarse o llevar cilicios o hacer ayunos a pan y agua 2 o 3 veces por semana, pero hay cosas pequeñas en las que sí podemos voluntariamente mortificarnos cada día, como guardar el silencio cuando se siente la comezón de hablar. Quiero decir esto, pues me callo, me mortifico y no lo digo. No quejarse nunca de la inclemencia del tiempo. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué calor! ¡Buah! Y estamos todo el día quejándonos. Podemos mortificarnos, ¿no? ¿Cuántas veces, lamentablemente, sacerdotes, cuando llega el verano, no se ponen la casulla para decir la Santa Misa porque dicen que hace muchísimo calor? Como si no estuviesen ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa de Cristo, que se vuelve a entregar por nosotros. Bueno, se vuelve a actualizar su entrega. El sí que dio en la cruz aquí se actualiza. Tampoco quejarnos de la calidad de la comida. Uy, esto no me gusta, eso sí me gusta. Comerlo, está todo muy rico, está todo muy bueno, muchas gracias. No quejarnos. Mostrarse cariñosos y serviciales con las personas que nos son antipáticas. Recibir con humildad y paciencia las burlas, las reprensiones, contradicciones y acaso castigos que vengan sin culpa alguna también. Y por último, podemos fomentar este don buscando en la Eucaristía la fortaleza para nuestras almas. La Eucaristía es el pan de los fuertes, ya que en ella nos ponemos en contacto directo y entrañable con Cristo. No olvidemos lo que dice San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta, que ese aquel es Cristo, quien nos trae, quien nos regala, quien nos envía, nos entrega el Espíritu Santo. Impleso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons